Aski urkipan taqinitaki. Askibrukipan yatachiri. Walik qallanta ñan taqini aymar yatiqawinpi. Kitisqa allintani ¿quién va a cantar? Kitis. Yo ya Tichiri, ¿me lo puede poner la letra de los carcas? Ok. Waliki. Damos un segundo. Ya, qallantam kullaka. Espérame ya, por favor, un ratito. Voy a ponerlo rectito. Ya, ahora sí, ya, Tichiri. Hupaq kolila hapuniwa, hupaq chuymahan kapuniwa, hanipuni utkaniti, ukamampi munataja. Hupaq kolila hapuniwa, hupaq chuymahan kapuniwa, hanipuni utkaniti, ukamampi munataja. Llakitapuniw unhasta hachañakiw munasitu hichaway sarawa hewa tatitun hakarusarje hanipuniw hutkaniti ukamampiw munataja. Llakitapuniw unhasta hachañakiw munasitu Hichawai saran wajewa, tatitun hakaru sarje, hanipuni hutkaniti, ukamampiu munataja. Waliki. Chitimpis allintani, ¿quién más va a cantar? Kitimpis. Yatichiri ¿Ya? ¿Qué canción? mun mayata tunkaru. Ya, Waliki. Allintam kullaka. Maya paya kimsa pusi pesca ulilitay. Suqta pakalku kimsa kalko yatunka tunka. Maya paya kimsa pusi pesca kulilitay. Suqta pakalku kimsa kalko yatunka tunka. Ukam hasina kirkiñani qulilitay akaja chanatkurunqa kusisisiñani. Ukam hasina kirkiñani qulilitay akaja chanaturunqa tuktasiñani. Akaja chanaturunqa kusisisiñani. Akaja ch'anaturunqa tuktasiñani. Ya, Maya paya kimsa pusi pesca kolilitay. Suqta pakalku siga. kimsa qallqu tukatunka. Paisuma yatichiri. Waliki. Kitimpis maynim, a ver, kitimpis allintani. ¿Quién más va a cantar? Maestro, yo, Guarihuahuita, por favor. Ya.
Ya. Ya puedo, ¿no, maestro? Sí, Allantam. Ya. Wari wawita wikun wawita jiwawa witaki. Wari wawita wikun wawita jiwawa witaki. Aukinirista taikanirista uywara pitaspa. Aukinirista taikanirista uywara pitaspa. Akakulong sakayakulong sakachatamaki. Akakulong sakayakulong sakachatamaki. Wari wawit tawikung wawit takutingha kitasma. Wari wawit tawikung wawit takutingha kitasma. Imil wawita haking wawa pahachatamaki. Imil wawita haking wawa pahachatamaki. Kurinirista kulkinirista uywasiskirisma. Kurinirista kulkinirista uywasiskirisma. Gracias, maestro. Waliki, muy bien. Chakuch Allantañan. A ver, tenían que escribir ejemplos, ¿no? ¿Han escrito? El Gaftati. A ver, Marlene, ¿has escrito tus ejemplos con los sufijos que hemos avanzado la última clase? ¿De qué, Yatichiri? A ver, Ullaranim. A ver, ¿qué dice Ullaranini? Sus ejemplos. Con el su- Ay, Siri, ¿puedo leer? A ver, Ullaranim Culiacán. Con el sufijo ta, acata, guasata, colceta. Con el sufijo ru, kawiraru, mankaru, laru. Ya, vale, que Culiacán Emilce. A ver, Erlan Balboa, Ullaranim, lea sus ejemplos. Buen día, maestro. Pero qué pan, Con Ullaranim. con el sufijo u, hayaru, haika, waikaru, hiwasaru. Con el sufijo ta, esa parte no tengo. Ya, completa. Ya, Yatichiri. sí, adelante. Ahora sí, yo, perdón, Yatichiri. A Eh, ver, con el sufijo ru era ainacharu, alayaru. Con el ya, sufijo ta, eh, como significa de o desde, es altupatata, puncuta. ya, muy bien. Ya, entonces ahora vamos a seguir con otros sufijos. Vamos a ver el sufijo na. Este sufijo es posesivo y significa básicamente en o también significa de, ¿ya? En o significa de. Por ejemplo, aquí también vamos a decir posesivo y
En este caso así, al revés va a ser. Cuando es posesivo, va a ser de, ¿ya? Así vamos a colocar. Cuando es posesivo es de, pero cuando es locativo va a significar en. Así es, ¿ya? Entonces tiene doble significado este sufijo. Puede ser posesivo cuando representa que pertenece a algo o a alguien, va a significar de. Cuando hace referencia a un lugar, va a significar en, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, voy a decir Uta. Uta, ¿qué es? ¿Es un lugar? ¿Es una persona? ¿Qué es? Un objeto. Objeto. Casa. Una casa, es un objeto, ¿no ve? Que también representa un lugar, ¿sí o no? Sí. Lugar. ¿Sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, Utana, ¿qué estoy diciendo? En casa. En casa o en la Casa. casa. ¿Correcto? Estoy refiriendo a un lugar, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu, no sé, tu mamá? Me dice, ¿no? Entonces, Utana, ¿eh? Utana. En la casa. No, Utahana, en mi casa. ¿Correcto? Entonces, hace referencia a un lugar. En este caso, está significando locativo, en, ¿sí? En. Ahora podríamos ser, cuando nos referimos a cualquier lugar, un espacio geográfico, siempre va a significar en. Por ejemplo, no sé, ¿dónde está tu papá? Digamos, ¿no? Polluna. ¿Pollo qué es? Columna. Cerro. Cerro. Entonces, Polluna va a estar en el cerro. ¿Ya? Ahora vamos a hacer posesivo, de. Entonces, posesivo es pertenece, ¿no ven? A alguien. Entonces, por ejemplo, voy a decir Gila. ¿Qué es Gila? Hermano. Gilana, ¿qué estoy diciendo? Del hermano. De mi hermano. No, ¿dónde está el mi? O del hermano. Del hermano. Ah, pero si digo Gilajana, De mi De mi hermano. hermano. Ahora sí es de ah, mi ahora sí es de hermano. mi hermano. ¿Se ha entendido? ¿Quedó claro? Quizá. Muy bien. ¿Ya? Dos ejemplos de cada uno. Dos de posesivo, dos de locativo. ¿Ya? Anchita, ahorita. Anchita, Ya. anchita. Qaqlaphan. Y los que están en YouTube también escriban sus ejemplos. ¿Ya? ¿Niatukuyaptam? Anchita y chiri. ¿Ya? Wali wali peltapam, peltapam. Pelkantapam, pelkantapam. Yo leo Yatichiri, ¿Ya? A ver, Ullaranim. eh, posesivo, Culiacajana, Auquijana. Locativo, Marcana, Jauirana. Wali que pone Ujilate Holguín. Huascu, Ernaqawi. A ver, Quitimpis. Yo ya te chiri. A ver, Marlene, Ullaranim. Piscina del gato. Cuyacana de la hermana. En locativo sería Ancana en afuera y Marcana.
Ok, walikiu. Kullaka Ofelia Choque, Ullaranim, Askiruqipana yatichiri. Askerukipan. Yatiqaña utana, qollaña utaña, utana, qollana utana, taykajana, awichajana. Walikipuniu. Muy bien. Vilma y Yalila. Ya, posesivo, Cotana, en el cerro, ya, Cotana ya está, ¿no? Cotana en la casa. Hacha, Yatecaña, Uta, Tana en la universidad, Auquijana, de mi papá, y Hiwasanaka, no, Upajana, de él, ¿Qué significa jupaja? Paja, él, ¿No? no es Jupaja, posesivo, Upa, él. pero ja, mi él puedes decir, mi Ah, ella ya, puedes no, sí, decir. sí, sí. Guaguana, de mi hijo, No, ¿dónde está el mi? eh, Guaguajana, de mi hijo. Ah, así está. Muy bien. El primero creo que el significado hay que traducir. Creo que has dicho Utajana y has dicho en el cerro, ¿no? Ya, a ver, Blanca. Yatichiri, Ya. Kutana en el lago, Hatuna en el mercado, locativo, y posesivo, Aukihana, Puchahana. Ok, huele Q. Ahora, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aquí. Ustedes me van a traducir, ¿ya? Es muy común, por cierto. Marca Hana. ¿Qué significa? De mi De mi pueblo. pueblo. De mi pueblo. De mi ciudad. En mi pueblo. El Mi pueblo, pueblo, A ver, En mi pónganse de acuerdo. A pueblo. ver, ¿cuál es? Marcajano. de En mi mi pueblo, pueblo. En mi pueblo será. Porque es de En local. mi En pueblo. mi pueblo. ¿Está correcto? Sí, Sí. porque es lugar, locativo es. ¿Todos están de acuerdo? Pero si estamos hablando, no sé, me voy a inventar, por ejemplo, de la gastronomía de mi pueblo. ¿Qué significaría? de mi pueblo, Ajá. Con esto simplemente le estoy demostrando que va a depender mucho de la acción, de lo que se está o a lo que se está refiriendo. ¿Me dejo entender? Entonces, por del ejemplo, contexto, el contexto, eso, así, ¿no? Va a depender del contexto. En este caso, Marcajana puede ser en mi pueblo o puede ser de mi pueblo. Ahora, obviamente, ¿no? Falta conjugar aquí verbos, ¿no? Entonces puedo decir, Marcajana, Tatamaste, ¿no? Marcajana o Marcajan Gaskiwa, ¿no? Entonces, está ahí refiriendo en, ¿no ve? Pero si yo digo, Marcajan Mancapawa, ¿no? Es la comida de mi pueblo, sí, de mi pueblo, ¿sí? Entonces va a depender del contexto, el significado específico, ¿ya? ¿Se ha entendido el sufijo na? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Una Isa. consulta. Isa y atichiri. Walik. Otro sufijo, anótense, sufijo inki.
Este simplemente es un sufijo genitivo, así se llama, genitivo, y básicamente significa procedencia, procedencia. Por ejemplo, voy a decir lo siguiente, ¿ya? A ver. Gila, ¿qué es Gila? Hermano. Hermano. Ok. Gilaja, Mi hermano. Mi hermano. mi hermano. Mi hermano. Gilajanki, ¿qué estoy diciendo? De mi De mi hermano. hermano. De mi hermano. De mi De hermano. mi De mi hermano. hermano. Ah, de mi Procedencia. De. ¿Está claro? Ahora aquí puedo convertir en una oración completa, ¿no? Gilajankiwa, ¿qué estoy diciendo? Es de mi Es hermano. de mi hermano. Es de Es mi de hermano. mi hermano. ¿Lo ve? Estoy reafirmando o afirmando. ¿Lo ve? Inki significa procedencia. Entonces puede ser algún objeto, ¿no? Y les muestro, ¿no? Hilajankiwa es de mi hermano. Ese objeto procede de mi hermano, ¿correcto? Por eso se llama procedencia. ¿Está claro? Ahora, otro ejemplo, a ver. Ya Em, Tichiri con la misma palabra marca. Entonces sería marcankiriwa. sí, ahora el ri, luego vamos a aprender. Marcajanquiwa. Ahora, el inkiri es otra variación. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Ah, ya. Entonces, por ejemplo, eso, alguien decía marcaja antigua, ¿no? Marcaja. ¿Qué es marcaja? Mi Mi pueblo. pueblo. Mi pueblo. Inki, De mi pueblo. Pueblo. ahora aquí Sauni. así. De mi Es de pueblo. mi pueblo. Ya, aquí ahora igual va a depender del contexto, ¿no? Por ejemplo, yo digo, tu papá, marcaja antigua, ¿qué estoy diciendo? De mi pueblo. Está en mi pueblo. Está en mi pueblo. Pero también podría significar esta marcaja antigua, es de mi pueblo, ¿no ve? ¿Sí? Entonces es procedencia, procede de algo, de algún lugar, de algún, ¿no? De algo. Eso es procedencia. ¿Está claro? Hanat Hanich. A ver, Keltapjam, a ver, Keltapjam. Dos ejemplos. Pauñan Chao, Keltapjam, a ver. Taquen, taquen. Ya, ¿qué te estucuye? Ah, ya Tichiri. A ver, Naya, Cuyaca Ofelia, después Marlene. Juanitunquiwa es de Juan. ¿Está bien? Sí, Si utilizo nombres. sí, está bien. Puchajanquiwa es de mi hija. Muy bien, Utajanquiwa está en mi casa. muy bien. Walikio. Marlene, Oye, Tichiri. Anujankiwa es de mi perro. Tatajankiwa es de mi papá. muy bien. Kitimpis, Oye, Tichiri. Celiam, Yarani. Eh, ya, Chacha Hankiwa es de mi esposo. Kuya Hankiwa es de mi hermano, de mi hermana. Walekim, Kitimpis. Gracias, Tichiri.
¿Nadie más? Yo tichiri. A ver, Yati Alexandra. Akirukipan. Es que lo quipen ahí. Yati Kankiwa es de mi escuela. Achachilajankiwa. Ese objeto es de mi abuelo. Ok. Tempis. A ver, Taquinquiwa es del camino, Jahuiranquiwa es del río. Ya. A ver, la traducción, ¿no? Taki. ¿Qué es taki? Es camino, es del camino. Taki, ¿no? Entonces, más que, por ejemplo, es del camino, ¿el camino puede tener alguna pertenencia? No, Entonces, tal vez está en el camino, ¿no camino. ve? Takingiwa, ¿no ve? Ya. Ahora, río, Jawira, Es del río, eso es Jawirankiwa, igual, pues, ¿cómo se llama? Chaulla es del río, puede ser, Chauya, ¿no? Sus peces Jawirankiwa, son del río. ¿sí? ¿O Entonces, no? también podría ser como una especie de lugar, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el genitivo. Ahora, este sufijo tiene su variante, ¿ya? Entonces, su variante es esta. Inkiri, ¿ya? Sufijo inkiri. Este sufijo hace referencia a lugareño y básicamente significa de lugareño. Por ejemplo, vamos a decir, eh, vamos a seguir con Puno, ¿ya? Pununkiri. Ahí está el inkiri, ¿no ve? Entonces, Pununkiri hace referencia al que está en Puno, ¿sí? Me dejo entender, ¿no ve? Hace referencia al lugareño, al que está en este momento, no al que ha venido. Por ejemplo, de Puno puede que haya venido de La Paz, ¿no ve? Entonces no me refiero a eso, sino me refiero a las personas que están en Puno. ¿Me dejo entender? No de procedencia, sino al lugareño. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Maestro, y si quisiéramos decir es puneño, algo así. Esto, Pununquiri. Eso sería puneño. Gracias, maestro. ¿Se está entendiendo? ¿Queda claro? Yatichiri son gentilicios. Sí, es como gentilicio, pero no específicamente. O sea, un gentilicio puede utilizar aquí, ¿no ve? Pues aquí en La Paz, por ejemplo, me encuentro con, no sé, con uno que ha venido de Puno, entonces yo soy puneño, ¿no ve? Pero no me refiero a personas que ya han venido, sino me refiero a personas que están allá en Puno. ¿Me dejo entender? Un ejemplo, Yatichiri, y en de La Paz sería La Paz Anquiri. La Paz quiere, Oruro quiere, Santa Cruz quiere, no sé, Brasil quiere, Argentina quiere. Pero me refiero a las personas que están en esos lugares, no a los que han venido aquí conmigo a La Paz. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende el significado? Lo otro sería sufijo ta, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, punuta, ¿qué significa esto? De De Puno. De Puno, ¿no ve? Puno. Esto es cuando ya hay procedencia. Entonces, digamos, aquí en La Paz me encuentro con un hermano de Puno, digamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde eres, no? Soy de Puno, ¿no? Punuta. ¿Me dejo entender? Pero aquí hay procedencia, hay traslado. Mientras que el pununkiri me refiero a la persona que está allá en Puno. ¿Me dejo entender? ¿Se Yatichiri. entiende? Tarijanquir, Jaquenaca, digo, los de los tarijeños, ¿está bien? Sí, pero no necesitas decir jaquenaque, o sea, ya refieres, ¿no? Ah, ya. Tarijankir, Jilanak, Culiacanac, pues sí. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entiende?
¿Quedó claro? A ver, escriban dos ejemplos. Pau ñanchao qillqtapqam. Yatichiri, Warisatankiri de Oh, Warisata, ¿está bien? ya, Otro hecho, Tarijankirinaka, los de Tarija. ya, muy bien, está bien. Walekiu. ¿Qué tempis? Y Yatichiri, Orurunkiri al que está en Oruro, Pandunkiri al que está en Pando. Walekiu. Gracias, Yatichiri. Tempis ullaraninin. Nadie más. Yatichiri kuchapam kiri, chuquiago mankan kiri, walikiti. Ok, Walekiu. ¿Qué tempis? Maestro, Juliacankiri, el que está en Juliaca. Cuscunkiri, el que está en Cusco. ¿Está bien, maestro? Walekiu. ¿Qué tempis? Tiwanakunkiri y Utawinkiri. A ver, Mayan Paneoso, a ver. Tiwanakunkiri de Tiwanaku y Utawinkiri de Utabi. Ya. A ver, Mainimpi, ¿qué tempis? A ver. Naya Yatichiri, A ver. Tolguín. Qoyunquiri, Jawirankiri. Ok, muy bien. Walekiu. Ya. Bien, eso es la variante de este sufijo inki, ¿ya? Entonces, hay inkiri, con ri, ¿ya? Este es completo. Pues no se van a confundir con inki o inkiri, ¿ya? Ahora vamos a ver otro sufijo. Este sufijo se llama kama. Esto es limitativo. Limitativo y básicamente significa hasta o significa entre, ¿ya? Por ejemplo, hemos utilizado esto en las despedidas. ¿Cómo utilizamos? A ver, despedida, ¿cómo decimos? Harurkama. Harur kama. ¿Qué más decimos? Kisinkama. Y sin cama. Ahora sabemos expresiones de tiempo. ¿Cómo se dice mañana, por ejemplo, pasado mañana? A ver, cada quien escríbame tres ejemplos de despedida, ¿ya? Ay, Utilizando expresiones de tiempo. Escriban. Tres ejemplos de despedida con expresiones de tiempo. ¿Ya? ¿Qué te nini?
Naya yatichiri. Yatichiri. Ya, a ver, Holguín, después Hugo, después Marlene. Yatichiri. Hikisin kama. Karur kama. Hurpur kama. Walique, Hugo, Yatichiri esquirquipanay. Esquirquipan. Pachaurkama. Haipukama. Tarurkama. Walique, Marlene, Haipukama hasta la tarde, Karurkama hasta mañana, Hurpurkama hasta pasado mañana. Walique, Kitimpisam, Naya Ofelia, yatichiri. Hurpurkama hasta pasado mañana. Paxiurkama hasta el día lunes. Anatkama hasta el mes de febrero. Waliquito. Walique, Kitimpis, a ver, vamos a hacer al azar, a ver, Edilberto Feliciano, a ver, Gilata Edilberto, Yatichiri, ¿yo lo puedo hacer? a ver, Celia, Karurkama hasta mañana, Haipukama hasta la tarde. ya, Walik, Gilata David Ureñam, Gilata Esquirquipan, Profesor, ¿puedo yo? ya, Nilda, Ya. Yakur cama, hasta otro día. Haipu cama, hasta la tarde. Haki sin cama, hasta encontrarnos. ok, Walik. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya, pues ya hemos aprendido un montón de expresiones de tiempo, ¿no ve? Por ejemplo, ¿cómo se dice año? Maracama. Eso, Mara. maracama. Eh, por ejemplo, ¿cómo es el siguiente mes? ¿Cómo es el siguiente mes? Hemos aprendido, ¿no ve? Paxi cama. Llamayo Ya, paxikama. ¿cómo es el Hutir siguiente paxicama. mes? Eso, Hutir muy paxicama. bien. A ver, simplemente como examen, ¿cómo se dice anterior mes? Solo anterior mes, no estoy diciendo solo despedida. Sí. Naira paxi. ¿No? Nairir paxi. Nada, están inventando, hemos enseñado. Ani, ¿Cómo se ani, dice ani. pasado? Paxiri paxi. Eso. Entonces, ¿cómo digo? Pasir. En este caso no sería, no habría despedida, ¿no? No podemos despedirnos hasta el pasado, ¿no? ¿Ven? Ya. A ver, ¿cómo se dice? No sé, pueden ser con días, por ejemplo. ¿Cómo se dice hasta el sábado? Samaño cama. Vale, muy bien. ¿Cómo digo hasta más rato? ¿Cómo se dice más rato? A ver, ¿cómo se dice? Maucampiru. Ya, ahora, ¿cómo digo hasta más rato? Maucacama. ¿Cómo? Maucampircama. Maucampirucama. Ok. Con todas las expresiones de tiempo en futuro, en presente, pueden conjugar lo que es el sufijo kama. Ya significa hasta, es un limitativo. Ahora, no solamente nos sirve para decir despedida, por ejemplo, no sé, intijalanta, ¿no? ¿Qué es intijalanta? Centro del sol. Puesta del sol, ¿no ve? Entonces Perfecto. digo kama.
Inti halant kama, hasta la puesta del sol, ¿no ve? Una despedida. Pero no solamente es despedida, reitero. Puede significar una limitación. Por ejemplo, yo digo, me dice, nos acompañaremos, vamos, me dice, ¿no? Entonces yo digo, ¿hasta dónde? ¿No? Pues me dice hasta, no sé, Tiqañ, Tiqañ, Ut, Kama. Edición vocal aquí, Uta, edición vocálica, Kama. ¿Lo ve? ¿Qué estoy diciendo? ¿Hasta dónde? Hasta la escuela, hasta... Hasta la escuela, colegio, ¿no ve? Ujú. Entonces puede ser una limitación. Por ejemplo, puedo decir, eh, ¿alguien sabe qué es este verbo cariña? Cansar. Cansar, cansarse, Cansar. ¿no ve? Entonces vamos a trabajar. ¿Hasta cuándo? Karin cama. ¿Qué estoy diciendo? Que nos Hasta cansemos. cansar. Hasta cansar. Cansarnos, ¿no? No Hasta sé, por cansar. ejemplo, cuando se casan dicen, no sé, se prometen amor eterno, ¿no ve? Hasta la muerte, ¿no ve? Muerte, ¿cómo se dice? Kiwankama. Chihuahua. Chihuaña, ¿no ve? Chihuaña, Chihuahua. cama. ¿Qué estoy diciendo? Cama. Hasta que la muerte nos Hasta la separe. muerte, ¿no ve? Hasta la muerte. ¿Está claro? Entonces, eso es limitativo, significa hasta. Ahora también puede ser entre, pero en sentido limitativo. No sé, por ejemplo, hay una pelea de gatos, ¿ya? Entonces nosotros los humanos no nos metemos ahí, ¿no ve? Entonces, ¿quién están peleando? Sí, sí, cama. ¿Qué estoy diciendo? Solo los gatos o los Entre gatos. gatos. Entre Entre gatos. 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 Es una limitante también, pero significa entre. ¿Me dejo entender? ¿Se ha entendido? A ver, otro ejemplo. Jupa, ¿qué es jupa? Tú. Él. Él o ella. ¿No ven? Él. Jupa, cama. Ellos. Entre Ellos. Entre, Entre ellos. entre Entre ellos. ellos. Limitante, nosotros no nos estamos metiendo. Entre ellos están ahí peleando. Nosotros no, digamos que es una pelea, ¿no? O entre ellos están bailando, yo no estoy participando, ¿no ve? Entonces, una limitante, entre. ¿Me dejo entender? Hanati, Hanich, kunhama que saber, Sí, Hanaskiw. ya, humanaka hutir, ya te ca uruta que ya, Kim Saunian Chao, van a escribir 3 ejemplos para la siguiente clase, ¿ya? Walek ukaro churto kueñan, ¿ya? Ahí terminamos hoy día. Kitis Hailintani, Kitis Hailintani. ¿Quién va a cantar? Cualquier canción. Sí, Otro. yo ya tichiri de Zulma Yugar, Colipancarita, por favor. Ok. Ahí está. Kitis. A ver. Juliaca. Está bien, ya tichiri, yo lo voy a hacer, por favor. Humataki Colipancarita, Suyapstanja Suma Urunaka, Humamna Yampini Nanaira, Masumataki Lupta Siñani. Humana Yampini Nanaira, Masumataki Lupta Siñani. Ay, 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 fueguito, Colipancarita. Ay, 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 fueguito, Colipancarita. Humataki, Colipancarita. Suyapsanja, Suma Urunaka. Humamna Yampini Nanaira. Mas Sumataki Lurta Siñani. Humana Yampini Nanaira. Mas Sumataki Lurta Siñani. Ay, 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 fueguito, Colipancarita. Ay, 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 fueguito, Colipancarita. Gracias, Yatichiri.
Waliki kuyakam. Chitimpisa. Kitimpis. ¿Nadie más? A ver, Joana Ramos. Aquí estoy. A ver, uya, Jailintanem. Wali. Kumataki qoli panqarita. Suyas kamsa sumi urunaka. Kumamnayampi ninanaira. Masumataki lurtasiñani. Kumamnayampi ninanaira. Masumataki lurtasiñani. Ay, jueguito, qoli panqarita. Ay, jueguito, qoli panqarita. Ya, Walik. Hikisinkam, Hilatanak, Kuyakanak, Walik para Pat, Yatenta si Puequita, Aymara, ¿ya? Yatichiri mahis kañmunsma. Unas istabimaj. Va a disculpar, me he faltado el viernes, no he podido ingresar por motivos de viaje. ¿Tengo algún problema? Tienes que actualizarte, ver en YouTube el video. Sí, Y lo colocar vi. tu asistencia. No hoy puse mi asistencia, no tenía acceso al internet, estuve de viaje. Ya, pero asistencia en YouTube, pues pones tu nombre, pones los Ay, ok. ejercicios también. Gracias, ¿Ya? hasta luego. Walik, Hikisinkam taken, Hikisinkama. Sin cama. Yatichiri. Haruta. Yatichiri.